Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Es un excelente día para estar aquí conectados, para recibir la hermosa palabra del Señor que tanto nos bendice, nos fortalece y nos edifica. Le agradecemos a Dios permitirnos llegar a ti en este día y sabemos que Dios tiene algo preparado para tu vida muy especial. Sé bienvenido. Dios quiere bendecir tu vida. Vamos a orar y vamos a disponer el corazón para que el Señor nos fortalezca y para que el Señor alumbre nuestro entendimiento. Padre, te damos gracias porque en esta tarde, Señor oh Dios, tú quieres bendecirnos. Estamos dispuestos, Señor oh Dios, para que tú nos hables, nos bendigas, nos ministres con tu palabra, Señor oh Dios. Abre nuestro entendimiento, que podamos, Señor oh Dios, comprender las verdades, la profundidad de tu corazón, Señor oh Dios. Muchas de las cosas que tú quieres establecer en nuestras vidas, Señor oh Dios, y quieres hacerlo con tu amor, quieres hacerlo con tu gracia, Señor. Que nosotros mismos, Señor, nos sometamos a lo que tu palabra quiere hacer y nos dispongamos, Señor oh Dios, en este día. Te agradezco por cada persona que está allí conectada, que sé, Señor oh Dios, que tú quieres llegar a su corazón, Señor, con esta palabra. Padre, imparte tu bendición, imparte tu unción y que hoy sea un día, Señor oh Dios, que podamos recordar, Señor oh Dios, como un día en que tú marcaste nuestro corazón por la obra de tu Espíritu Santo y la acción de tu palabra, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, eres bienvenido. Recuerda que todos los sábados nos estamos aquí conectando a las 5 de la tarde. También estamos los miércoles a las 8:30 de la noche reuniéndonos por la página del Facebook de la Iglesia Pionera. También estamos allí en YouTube poniendo y posteando algunas de las enseñanzas que nosotros vamos dictando a través de este medio y otros medios que tenemos, que tú puedes consultar y ser edificado también y compartir con otras personas. También estamos en vivo por el Google Meet, allí reuniéndonos los viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana, que es nuestra reunión principal donde alabamos juntos al Señor y recibimos el mensaje de la palabra de Dios. Hoy te queremos dar la bienvenida a esta transmisión y esperamos que sea muy edificante para ti. Bendiciones. Yo quiero que aprendamos a discernir la voz de Dios en medio de todas esas voces que hoy en el mundo se están moviendo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo discernir realmente la voz de Dios en medio de tantas voces que hoy en día se están moviendo? Entonces, lo primero que yo quiero hoy que tengamos en cuenta es que Dios habla hoy, ¿no? Dios habla. No fue que Dios habló en el Antiguo Testamento o cuando estuvo acá y el resto pues ya paré de contar. No, Dios es un Dios que hoy en día habla y seguirá hablando. ¿Cómo nos habla Dios? ¿Sí? Hay diferentes maneras como Dios nos habla, pero una de las más importantes y de la más rotunda y eficaz es a través de su palabra, ¿sí? A través de su palabra. La Biblia es para que nosotros la leamos. La Biblia es para que nosotros busquemos la dirección de Dios, ¿sí? La Biblia no es para cargarla, llevarla y traerla, sino para estudiarla, para ir a ella y buscar la dirección de Dios para mi vida en este tiempo. Eso es algo que yo quiero que lo tengamos muy presente. Dios no me va a hablar, habla de otras maneras, pero la principal manera de hablarnos es a través de la palabra. A veces nosotros buscamos los profetas. Ay, el profeta tal, yo me voy para allá porque yo necesito una palabra de Dios. Y a veces
a veces nosotros no nos damos cuenta que la principal palabra profética es la Biblia. Ahí está tu profeta. Ese es el principal profeta, que está ahí para darnos la dirección, la palabra sabia, la palabra prudente, la palabra dada a tiempo. Hay otras maneras a través de sueños. Dios nos ha hablado cosas a través de sueños. Por lo menos yo he experimentado eso. Yo sé que ustedes han experimentado y los que no lo han experimentado lo van a experimentar. Que Dios habla también a través de sueños. Nos habla, nos muestra cosas, nos muestra situaciones, ¿sí? Otra manera como Dios nos habla es a través de las visiones, donde yo estoy orando y de pronto tengo como un reflejo de una visión de algo, como que veo algo, y esa es una manera en que Dios me habla. Entonces yo tengo que ponerle mucha atención a los sueños, ¿sí? Ay, yo soñé con esto, porque Dios habla ahí. Mire, Dios no es un Dios que tiene amnesia. A veces creemos que estamos con un viejito que sufre de amnesia y se le olvidó lo que nos dijo. No. O que Dios es un Dios cambiante. Ay, no, sí fue que yo te dije esa vez, porque es que sí, estaba yo como que miraba tu situación y decía pobrecito, y entonces yo realmente te di esa palabra, pero no, ya cambié. No, Dios no es así. Y eso es uno de los signos donde yo conozco la voluntad de Dios, a través de su palabra, a través de los sueños y las visiones. Dios nos confirma cosas, ¿sí? Porque nosotros estamos en un mundo muy cambiante. Yo le decía esta semana a un paciente mío, le decía, vea, en este momento la tierra se está moviendo. Si usted se da cuenta, en este momento la tierra se está moviendo. Nosotros no sentimos que la tierra se está moviendo, pero la tierra, hay un movimiento continuo de la tierra, ¿no? Pero nosotros no estamos moviéndonos con la tierra, no. Nosotros vivimos nuestra vida, nosotros ni nos damos cuenta de eso, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que la vida está en un continuo movimiento. El día de ayer no es igual al día de hoy, ni será igual al día de mañana, ni será igual al día hace 10 años, o dentro de 5 años, o dentro de 2 años. La vida cambia. La vida todos los días es como un río. Si tú vas a un río, el agua de ayer no es la misma de hoy, ni será la de mañana. Mientras que en una piscina sí. En una piscina sí, lo único que hacen es echarle unos implementos para purificarla. Pero el agua de un río jamás será la misma. Y así es Dios, como un río. Como un río. Él siempre va de avanzada. Él siempre va delante de nosotros. Él siempre va y ve lo que yo necesito. Ay, aquí está lo que Vilma necesita. Manolo hablaba de las promesas. Las promesas están allá, pero las promesas no se van a cumplir si yo me quedo acá. No. Puedo yo estar declarando, puedo ya estar profetizando, pero ¿yo qué tengo que hacer para conseguir eso? Dar el paso. Y dar el paso hasta que llego y tomo esa promesa que Dios me dio. Esa es la manera como Dios habla a través de su palabra. También nos habla a veces a través de cosas de la naturaleza, de personas que vienen y nos confirman algo que no tienen ni idea de nada y de pronto nos dicen algo que nos confirma, oigan bien, nos confirma lo que Dios ya nos había venido hablando. Eso es muy importante que lo tengamos. A la manera como habla Dios, como Dios nos habla. Dios sí habla hoy en día. Hay mucha gente que Dios cree que Dios no habla hoy. No, pero eso fue para el antiguo. No, pero eso no es lo que Dios que va a hablar. No, Dios habla hoy en día. El mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Aunque la tecnología, aunque las circunstancias, aunque los gobiernos cambien, aunque las personas cambien, Él sigue siendo el mismo. Entonces, miremos 2 de Timoteo 3:16, que es una palabra que ya no la sabemos, que dice que todas las escrituras son inspiradas por Dios
y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir, ¿cierto? Eso dice la palabra. Ahí está todo. Instruye, corrige, todo lo que necesitamos, ahí está. Sigue. A fin de que el hombre de Dios sea preparado, perfecto. Ahí está la escritura. La escritura no es un libro de fábulas, no. Dice, es inspirada por Dios para traer, resumiendo todo eso, para traer transformación, para traer cambios profundos, para traer renovación en nuestras vidas. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos claro. Transformación a nuestras vidas. Necesitamos la transformación de Dios en nuestras vidas. La palabra dice en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, nosotros necesitamos la presencia del Señor, la palabra de Dios para nosotros sostenernos en este mundo. ¿Sí? La necesitamos con urgencia. Entonces, ya teniendo claro que Dios habla y los medios por los cuales Dios habla, ¿a cuántos de acá Dios les ha hablado a través de sueños? A mí Dios me ha hablado a través de sueños, de visiones, por ejemplo. Amén. A través de otras personas también Dios nos ha hablado. Dios nos habla a través de la naturaleza, también nos habla, ¿cierto? Pero ahora vamos a ver cuáles son los impedimentos para escuchar la voz de Dios. ¿Qué me impide a mí escuchar la voz de Dios? Hay mucha gente que me dice, ay no, yo leo esa Biblia, a mí me pasaba, yo los entiendo porque a mí me pasa. Yo leía esa Biblia y yo no entendía nada. Yo era como una lora repitiendo y me cansaba. Yo decía, ay Señor, yo decía, qué aburrido esto, yo no entiendo nada, yo no entiendo por qué dice que la gente que Dios le habla, si a mí no me habla. Yo no veo que a mí se me abran las escrituras, como muchas personas dicen, uy, ese versículo fue como eso para mí eso era, yo decía, pero ¿cómo lo hacen? A mí no, yo no veo eso. Y me costó mucho, pero aprendí a ser persistente. Y comencé a leerlas, dije, no me importa, las voy a leer así no entienda nada, así no vea nada, no importa, las leía. Y poco a poco, orando, Señor, enséñame, ábreme las escrituras como tú le has dicho a otras personas. Yo quiero que tú la abras a mi corazón. Yo necesito que este sea un manual de vida para mí. Yo no necesito nada más sino el manual de vida de Dios para saber qué hacer y cómo hacerlo y en qué tiempo hacerlo y con quién hacerlo. Yo necesito que tú me des esa dirección. Y poco a poco fui aprendiendo y las escrituras se fueron abriendo y fui entendiendo y fui comprendiendo y he visto que cada vez crezco más en el desarrollo de la palabra, en el entender la palabra. Entonces, ¿qué me impide escuchar a mí a Dios? La primera, que hoy en día, mejor dicho, para mí es una de las fuertes, es las ocupaciones. Estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para Dios. No tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para ir a la iglesia, es que tengo que trabajar, es que tengo que hacer. Una de las razones de la gente del hueco es, no, es que hay que trabajar. En el hueco, como en todos los lugares de comercio, se mueve mucho tengo que trabajar, hay que hacerle, hay que conseguir plata, eso es el son de la plata, ¿sí? Entonces, la gente vive ocupada. Las ocupaciones son tan grandes que han quitado el tiempo y el espacio para oír a Dios. Me gustaba que hoy, a pesar de que tuvimos una alabanza quieta, esas alabanzas son para oír a Dios, para poder escuchar qué es lo que Él quiere. Entonces, hay muchas presiones hoy en día. Muchas presiones económicas, muchas presiones
de familia. Hay muchas presiones hoy en día, que el hambre, que la situación del país, que la guerra, que todo esto. Entonces hace que la gente como que vive ocupada o ocupada. Y todo funciona alrededor del dinero, de la parte económica. Tengo amigos, y yo creo que los que tienen amigos en Estados Unidos se dan cuenta que en Estados Unidos la gente vive en función de la plata. Tienen 2, 3 trabajos porque su función es conseguir y se endeudan. Tengo una amiga que me decía, uy no pastor, aquí es tenaz, aquí la gente se endeuda para el carro, para la casa, para todo y viven endeudados, entonces tienen que pagar, entonces tienen que conseguir 2, 3, 4 trabajos y se matan para pagar esas deudas. Y esa es su vida, qué vida tan triste y tan aburrida, digo yo. Uno, qué felicidad tiene uno, al fin y al cabo uno va a dejar la casa, el carro, la finca, todo lo que tenga, y su alma ¿dónde va a dar? Entonces todo gira alrededor del dinero, ¿no? Todo gira alrededor de las presiones externas. El miedo o sea, hay un miedo, un temor escondido en las personas, en cada uno de nosotros en este tiempo, miedo a lo que yo no puedo controlar. Entonces, como que andamos en eso, en esa situación de tratar de resolver. No puedo controlar las deudas, entonces tengo miedo y tengo que trabajar mucho, tengo miedo a emprender porque no sé si emprender. Todas esas presiones externas nos roban el tiempo con el Señor. Nos roban el tiempo con el Señor. Y una manera de escuchar la dirección de Dios es a través de la palabra, del oír la voz de Dios, del tomarnos un tiempo para oírlo. Un tiempo para oírlo. Porque una de las cosas que hoy se mueve es esas ocupaciones, pero también lo instantáneo. No, pero es que Dios me habla, pero es que tiene que ser ya. Yo tengo personas que salen, no, pero es que tiene que ser ya, es que si Dios no me habla ya yo me voy a morir. No, Dios, mire, Dios no nos va a dar algo más allá de lo que no podemos nosotros soportar, dice la palabra. ¿Sí? Y en esas acarreadas que tenemos todos los días, cometemos un gran error, y es que tomamos muchas veces decisiones equivocadas, que nos van a llevar a cambiar cosas que nosotros ni teníamos planeado. Entonces uno tiene el tiempo de orar. Y dice acá, otro punto que es importante es que estamos absorbidos por este mundo. Absorbidos completamente por este mundo. Absorbidos en nosotros mismos, ¿sí? ¿Qué es ser absorbidos por nosotros mismos? Cuando nosotros heredamos un problema ajeno. Entonces nosotros vivimos en función de solucionar no solamente mi vida, sino la de los demás. Eso se llama estar absorbidos por uno mismo. Entonces en función de resolverle el problema a este, resolverle el problema a este, y a este también, y a este también, y eso nos roba el tiempo. Estamos tomando cosas que no son de nosotros, problemas, planes, proyectos, agendas, estrés. Estamos sobreinvolucrados en la vida de otros, solucionándoles su vida, y entonces eso nos absorbe, nos quita el tiempo, no nos permite oír al Señor. Dios es el Dios que tiene la solución para toda situación. Otra manera que nos impide escuchar a Dios es no saber escuchar a Dios. ¿Por qué no sabemos escuchar a Dios? Porque no pasamos tiempo con Él. Cuando no pasamos tiempo con una persona, nosotros tendemos a hacer lo que nosotros creemos que debemos hacer. Entonces, no tomamos tiempo para Dios, entonces creemos que nuestro punto de vista es mucho más importante que el punto de vista de Dios. Porque como no tomamos el suficiente tiempo, ay, no, el Señor no me, yo ya oré, y si el Señor no me escuchó, yo voy a hacerlo porque es que mañana me vienen a quitar el agua, mañana me vienen, entonces comienza esa presión es horrible. Cuando uno se ve de acá, que uno siente que se va a ahogar, que si no
ahí es donde uno tiene que parar, ahí es donde uno tiene que frenar y decir, Señor, si tú no lo haces, no lo vamos a hacer, nadie lo va a hacer, Señor. Ayúdanos, y orar, y arrodillarse, y tomar tiempo. Y Dios hace unas cosas tremendas. Tremendas, nosotros lo hemos podido ver en nuestra vida. Donde ya, es que, y la gente, siempre he aprendido que la mejor manera de hacer un negocio es coger a la gente en lo caliente. Dice, no, es que tiene que ser hoy, mañana no, mañana ya sube, mañana ya está a otro precio, hoy la promoción es hasta hoy, el negocio se coge así. Entonces no te dan tiempo de pensar, uno se ve como abrumado, pero es que son 3 millones menos, son 4 millones menos, no, cojamos la deuda, no importa, ahí miramos cómo hacemos, y ¡pum!, lo logran captar a uno, ¿no? Y después uno se ve haciendo las 1000 maromas para poder salir de esas deudas. Yo recuerdo cuando nosotros fuimos a comprar nuestra primera casa en Ibagué, fuimos a que nos mostraran el proyecto y pues toda esta cosa. Y entonces, bueno, ¿y cuánto es que vale? ¿Y cómo sería? ¿Y cómo es la cosa? Cuando nos van diciendo, no, pues vale esto y así, pues, ¿cuántos son sus ingresos? Nosotros no teníamos muchos ingresos. Entonces, no, pero tranquila, consígase un primo, una prima, la abuela, alguien y juntan estos y pasan los papeles con eso. Yo me quedé mirándola y yo le dije, no, eso no es correcto. Le dijimos con mi esposo, porque es que el día de mañana que yo me quede en una cuota, yo no voy a ir donde mi abuela a que me dé la plata porque ella no la va a tener. Eso es un autoengaño, eso es echarme yo el cuchillo ahí. Sí. No, yo no voy a cometer ese error, pero le cuento que hay mucha gente que comete ese error. Porque la ven fácil. No, sí, unamos esto y ya, pero después, ¿quién va a asumir la deuda? ¿Usted? Entonces, eso es lo que a veces a nosotros nos traiciona mucho. Ese acelere del mundo tiene que ser ya. Entonces, no tomamos tiempo con el Señor. Nos cuesta escucharle, porque el mundo nos dice tiene que ser ya rápido hoy, mire, ya no les queda nada, ya no hay tiempo. No, Señor, yo en ti descanso y yo vivo el día de hoy. Hoy, porque Dios lo dijo, el pan nuestro de cada día nos lo hoy. Porque si yo me pongo a pensar en 3 meses, en 5 meses, no, me enloquezco y no voy a poder manejar esta situación. Hay muchas voces hoy en día, muchas voces. Una es la voz de las emociones. Las emociones están arriba y están abajo. A veces uno amanece muy alegre, uno amanece bien feliz, como que todo está chévere, como que todo está, así esté lloviendo. Pero hay días que aún esté haciendo sol, todo esté bien, uno amanece mal. Las emociones son muy cambiantes. Pero sabes que hay una cosa, hay una relación entre la voz y las emociones. Cuando tú estás alegre, tú hablas de una manera, a cuando tú estás triste. Hay una relación una relación entre la voz y las emociones. La alegría, la tristeza, si estamos enojados, también se nota en la voz. No me hable así. Entonces uno comienza, el tonito que tiene hoy. Entonces, la voz es muy importante. En el tono de voz se reflejan las emociones, se refleja la tristeza, la alegría, el enojo, la rabia, la frustración, en el tono de voz. Hay otra voz que es la voz de los amigos, lo que nos dicen otras personas, lo que te está diciendo la vecina, el vecino, el amigo, la amiga. Eso de matrimonio no resultó, mire, ese hombre no le sirvió para nada, déjelo, eso que hace usted con él, que hace dándole más oportunidades, ¿qué hace con eso? ¿Cómo se le ocurre? Mira, han pasado los años y no.
la voz de los amigos. Debemos de no acostumbrarnos a decidir sobre la opinión de otros. Lo que otros nos dicen. ¿Qué nos están diciendo otros? Va en línea con la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios me ha hablado a mí? ¿Qué es lo que Dios me ha dicho a mí? Hay una dependencia emocional. Hay gente que tiene una dependencia emocional fuerte con otras personas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que, por ejemplo, en un matrimonio la suegra tiene que ver ahí en todas las decisiones que tome la pareja. Ustedes han visto esa clase de matrimonios que es difícil. Es difícil. O el suegro, o el hermano de la esposa, o un amigo muy especial que ha sido toda la vida. Entonces él tiene mucho que ver ahí en las decisiones que yo tomo. Y en eso tenemos que cuidarnos mucho. La dependencia emocional es tenaz. Hay personas que no pueden vivir sin determinada persona porque si se va, o porque si esto, o porque si lo otro, y comienzan a sufrir un dolor como si les estuvieran sacando del alma a la persona. Hay personas que la decisión de la mamá predomina sobre la decisión de pareja. Ay, no, mi mamá dijo esto. No. Eso nosotros tenemos que cuidarnos mucho, esa dependencia emocional. Otra voz que es fuerte en nosotros es la voz de nuestro yo. Ustedes sí se han dado cuenta que nosotros tenemos un niño o una niña interior que nos vive hablando, que a veces uno se ve hablando solo, ay, pero yo debía haber hecho eso, no, pero es que uno se pone a hablar, ¿cierto? Eso es algo normal dentro de nosotros como personas. Pero ese yo expresa muchas veces críticas, frustración, desaprobación por nuestras acciones. Entonces ese yo, también yo tengo que tener cuidado, porque como ese yo está, contaminado con la frustración, con la tristeza, con lo que vivió, con lo que pasó, con lo que le sucedió al vecino, con lo que le sucedió al con lo que pasó allá, con lo que pasó aquí, con lo que está sucediendo en el país, en el mundo. Entonces ese yo comienza a hablar temores, comienza a hablar cosas y no me permiten tener lucidez frente a lo que Dios quiere que yo haga. Otro grande voz que hay en nosotros es la voz del temor, donde tenemos una sensación de malestar, una sensación de preocupación. Una de las cosas que yo veo con mayor fuerza en este tiempo y que he venido entendiéndolo con los años es que no hay cosa más tremenda para una persona que perder el control de sí misma. Cuando él pierde el control de algo, uy, eso sí causa en una persona un shock emocional impresionante. Cuando se pierde el control de algo, eso es algo que uno como humano desata muchas cosas. Cuando yo digo, eso se salió de mi mano, no puedo controlarlo, lo controlé toda la vida y ahora ya se fue, se esfumó, se fue. Entonces la persona queda en shock emocional, muchas veces en un trastorno de estrés, de trauma, porque eso lo desequilibra, nos desequilibra a nosotros, ¿no? Y a veces nos asombramos de nosotros mismos cómo actuamos frente a una situación que uno dice, pero ¿yo por qué actúo así? ¿Yo por qué hice eso? Yo no pensé que yo iba a actuar así. Y yo he vivido esas experiencias, yo he pasado por eso, porque yo soy humana. Y una de las últimas que yo viví fue con mi papá en cuidados intensivos. Mi papá tenían que hacerle una cirugía que el médico había dicho que quién sabe si salía vivo de ahí. Sin embargo, él dijo, yo lo voy a operar. Él tenía un tumor que se le salió, el tumor se le salió en la cabeza y era así de grande, era una pelota así grande le salía.
horrible. Y él entró a cirugía. Ese día amaneció como medio maluco. Papá tenía EPOC, él tenía que estar con oxígeno las 24 horas, entonces eso era una cosa demasiado riesgosa. Y nosotros llegamos y el cirujano iba y miraba a mi papá y nos hacía, llegó y dijo, no, yo lo voy a dejar para lo último, yo lo opero de último, porque yo no lo veo bien a él. Nosotros ahí cuidando con mi hermana a mi papá, pendiente de él, orando por él, lloraba por él, yo mandaba por el WhatsApp, oren por mi papá, mire, le mandaba uno al otro orando, tomaba fotos, la mandaba, oren, y en esa angustia interna, es una angustia interna que uno lleva, muy, muy fuerte. Y llega un momento en que mi papá dijo, ay, mija, yo me voy a levantar, que es que yo ya estoy cansado acá. Pues nosotros no sabíamos que en cuidados intensivos no se puede mover el paciente para nada, tiene que ser la enfermera la que venga y lo mueva y todo. Pues nosotros vimos fácil, bueno, papá, venga, lo ayudamos a levantar, y lo levantamos así con mucho cuidado y todo, y lo sentamos en la sillita ahí al piecito de la cama. Ay, cuando a mi papá le da una vaina que yo no sé qué era, comienza a torcer los ojos y mi papá comienza a temblar, como a convulsionar. Mire, yo en ese momento me desconocí, yo todavía vivo asustada de ver cómo yo actué. A mí se me olvidó la oración, a mí se me olvidó que era cristiana, todo se me olvidó. Yo comencé a gritar, o sea, yo ni a orar, yo comencé a gritar, y yo con mi mamá le decía, llame a los médicos. Vea, llegaron médicos, enfermeras, los médicos se fueron con mi papá y las enfermeras me cogieron porque yo tenía la cara, yo creo que yo tenía una cara de demasiada angustia. Entonces las enfermeras me vinieron, venga. Yo decía, no, mi papá. No, venga, tranquila, venga y se sienta. Me tuvieron ahí cerca porque yo no quise salir de la habitación. Entonces me sentaron, me dieron agua, me tuvieron que atender a mí. Yo decía, oiga, yo me desconocí ese día. Yo decía, increíble uno cómo humanamente llega un momento, una circunstancia donde uno se desequilibra totalmente. Yo me asusté, la verdad que hoy en día yo digo, eso fue muy tremendo, porque esa parte es muy sensible para uno, la parte del papá, de la mamá, todas esas cosas son muy duras para uno asimilarlas, para uno tomarlas como con calma. No, eso no se puede tomar con calma, así uno quiera, no, yo estoy tranquila, yo no voy a llorar, no, cuando usted menos piensa eso lo desbarata a uno. Eso es una cosa que conocí por primera vez después de esa cirugía. Mi papá muere y conocí lo que era el luto, y eso es algo muy brutal. No, en la cirugía no, eso fue ya mucho después. Pero el temor es una cosa muy tremenda, muy tremenda. Hay mucha gente que se paniquea emocionalmente por una situación, que no sabe cómo actuar. De verdad, usted le dice, ay, pero ¿cómo hace ese show? Pero ¿cómo se...? No, hay personas que realmente no tienen la capacidad humana emocional para sostenerse. Es un desequilibrio emocional en el momento, y hay que entender esos momentos, y eso no nos permite a nosotros escuchar la voz de Dios. Yo debí estar tranquila, es lo que yo digo hoy en día. Oiga, yo por qué me puse así, yo debía estar tranquila, Dios tenía bajo control todo eso, pero emocionalmente no fui capaz. El temor es impresionante. Otra cosa que es fuerte, otra voz fuerte hoy en día, es la incertidumbre. Yo conocí la incertidumbre fuertemente en la pandemia. Porque en la pandemia usted no sabía qué venía el día de mañana, qué iba a pasar, qué iba a suceder en el mundo. No, una incertidumbre, si vamos a salir, no vamos a salir, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a vivir, cómo va a ser el mercado, cómo vamos a sostener estos muchachos. O sea, viene una incertidumbre que si uno no está con la palabra, no, uno se enloquece. Entonces, ¿qué nos tocaba? La palabra, que tú estarías con nosotros, que Señor, que si nosotros te buscamos, tú nos darás, que si tú cuidas las aves, Señor, nos cuidarás a nosotros. Todo eso repetirnos y declararla y profetizarla, porque no había más para dónde correr. En esos momentos de incertidumbre aún no estamos seguros de nuestra fe. Pero quién sabe qué va a ser de nosotros, qué va a pasar, qué va a suceder.
Estamos inseguros del propósito. Nosotros que teníamos la iglesia y comenzamos a reunir, y había domingos que no llegaba nadie en la pandemia. Y entendible. Había unos que llegaban con 2, 3 tapabocas, entendible. Eso es así. Y uno tiene que entender. Entonces uno comienza a titubear. Uno comienza como con esa, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos? Y utilizar los medios de aquí que están impresos, los medios de la tecnología, no sabiéndola utilizar y aprendiendo ahí a medio chapucear ahí en el camino, porque no sabíamos cómo íbamos a hacer para sostener la obra. Eso es muy difícil. Otra cosa que conocí en la pandemia, yo no sé si fui yo la única, es sentirme aterrada. El miedo, pero un miedo de sentirme aterrada. Como cuando uno se sienta en un hueco, en una y se siente aterrado de qué va a pasar. El sentirse aterrado es un miedo intenso. Un miedo que va más allá de uno. Mire, que era la palabra que yo le decía a mi esposo. ¿Cuál es la palabra? Es que hubo momentos en Bogotá en que yo me sentí aterrada. Yo decía, nunca en la vida yo había sentido lo que he sentido en este tiempo. Aterrada. Y cuando hubo ese estallido social, sí, ni se diga. Todo eso. Nos sentimos, entiendo cuando David llegó y escuchó a Goliat desafiar al pueblo de Israel, que decía que ellos estaban amedrentados. Esa palabra amedrentados es aterrados. Ellos veían ese gigante y decían, ¿quién nos ha de librar de eso? ¿No? Y hay circunstancias que son como gigantes, que uno dice, ¿quién va a parar eso? Y esas circunstancias nos hablan todos los días. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Señor? No que tú eres cristiano, no que Dios está por ti, no que Dios te va a proveer. Uy, esas voces todos los días hablándole ahí, eso es muy teso. Eso es muy teso. ¿Eso qué trae? Una falta de seguridad, desconfianza, ¿no? Eso trae toda esa incertidumbre, trae todo eso, sentirse uno aterrado. Y que ni se diga la voz de la depresión. ¿Qué va a ser de mi vida? Esta vida se acabó. Ya no hay paz para dónde ir. Mejor me fuera yo morirme. A nadie me extraña, nadie me valora. Esa es la voz de la depresión. Dios se olvidó de mí. ¿Y cuál es la voz de la ansiedad? ¿Qué va a ser de mi futuro? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Cómo voy a pagar esto? ¿De qué vamos a comer? ¿De qué vamos a vivir? Esas son las voces que hay todos los días. Eso es todos los días. Eso no es que sea de vez en cuando, todos los días. ¿Cuál es la solución? Hay que agudizar nuestro oído espiritual. Hay que agudizarlos. Miremos Primera de Crónicas 12:32. Dice la palabra del Señor. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Debemos ser entendidos en los tiempos. Esa fue una de las estrategias que Dios nos dio en esta pandemia, ser entendidos, que dijimos no, estos son momentos que el Señor nos está llevando a pasar, pero esto no va a ser eterno y esto va a pasar y Dios tiene el control y Dios se está moviendo en medio, si Dios está despertando, está sacudiendo a la tierra y eso nos dio una visión diferente de lo que era la pandemia. Miremos Proverbios 28:5. Proverbios 28:5. Dice, los hombres malos no entienden el juicio,
mas los hombres que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Y yo lo busqué en otra versión que dice: los malvados nada entienden de la justicia, y los que buscan al Señor lo entienden todo. Los que buscan al Señor lo entienden todo. Qué versículo tan poderoso, me pareció tan poderoso. Los que buscan al Señor. Y Proverbios 17:24. Son versículos que me parecieron muy claves para esta palabra. Proverbios 17, versículo 24 dice: en el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan. Lo encontré en otra versión, dice: la sabiduría es la meta del inteligente, pero el necio no tiene una meta fija. Otra versión: la meta del prudente es la sabiduría, el necio divaga, contemplando vanos horizontes. O sea, está perdido. Está perdido. El necio divaga. Y nosotros, cuando nos vemos divagando, tenemos que parar y decir: no, Señor, tú tienes una meta para mí, tú tienes un propósito. En el momento no lo veo, pero yo sé que tú lo tienes, Señor, y tú me guiarás a ese propósito, a ese propósito. Debemos conectarnos con el Señor, no entrar en pánico. No entrar en pánico. ¿Cuántas personas hoy en día están entrando en pánico? Ataques de pánico. Porque la vida les quedó grande, porque las circunstancias no las pudieron afrontar, porque el esposo pasó algo con los hijos, o porque ni siquiera porque pasó nada, solo es acá en la mente. ¿No? En la mente lo tiene todo, y entonces está trabajando ahí en la mente todo ese pánico, ese temor. Miremos Marcos 4:35, que con eso ya voy terminando la palabra. Marcos 4:35. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? O sea, estaban aterrados. ¿Cómo no tenéis fe? Y a mí me parece que en este tiempo nosotros debemos de entender que Él está en nuestra barca. Esa es la certeza que tenemos, que Él está ahí con nosotros. Y si Él está ahí, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, aunque no todo esté bien. ¿Cierto? No todo estaba bien en esa tormenta, pero Él estaba ahí. Él estaba ahí. Y esa tormenta dice que le anegaron. Yo no me imagino eso. Yo que le tengo tanto miedo al agua, imagínense que comience a entrar y en el mar por allá esas olas, aterrados, un aterrado, paz en medio de la tormenta. Mire, la palabra no dice que nosotros vamos a estar exentos del dolor, que si yo me convierto nada malo me va a pasar. Eso es mentira. Que todo va a ir perfectamente bien. Eso es mentira. Con Cristo o sin Cristo vamos a tener dolor, adversidades, dificultades. Lo que pasa es que con Cristo las cosas van a funcionar muy bien.
porque tenemos un ayudador, como pasó aquí en la barca. Momentos de crisis, momentos de temblor, de sentirse uno aterrado, de sentirse uno solo, incapaz, que se le salió de la mano la situación. Ahí estaba Jesús. Y Él llegó y reprendió, calmó todo. Eso da mucha paz. Uno dice, wow, desde que haya la tormenta, Él está ahí, Él está ahí, Él está ahí. Háblale a la tormenta, háblale a la tormenta. Vamos a terminar con Eclesiastés 7:14. En el día del bien, goza del bien, es decir, disfrute. Ay, Dios a veces nos da cosas chéveres, disfrútelo, disfrútelo. Y en el día de la adversidad, cuando estés pasando una situación difícil, considera, a ver, espere un momentico, ¿qué es lo que está pasando? Dios hizo tanto lo uno como lo otro, ¿sí? A fin de que el hombre nada halle después de él. O sea, tanto en la alegría como en la adversidad, yo tengo que buscar a Dios. El fin es Él, el fin es Él, no soy yo, que es el gran problema, que creemos que el fin soy yo. No, el fin es Dios, que si yo estoy feliz, Dios está ahí. Qué bendición, Dios nos dio para este viaje, Dios nos dio para esto, Dios nos dio para aquello, para lo otro. Disfrútelo, disfrútelo que Dios te lo dio. Pero también en el momento de la adversidad considera, bueno, ¿qué Dios quiere que yo aprenda en esta circunstancia? ¿Qué Dios me quiere enseñar en este tiempo difícil? ¿Cuál es la lección que debo aprender? Si tengo que humillarme más, si tengo que hacer lo que tenga que hacer. Hay una cosa, y es que la voz de Dios nos habla para arraigarnos, no para desarraigarnos. La voz de Dios nos habla para establecernos, no para sacarnos. La voz de Dios nos habla para bendecirte, no para maldecirte. Y la voz de Dios nos habla para que tú crezcas, no para que tú empobrezcas. La voz de Dios es muy importante, muy importante. Y dice la palabra en Romanos 10:17, la fe viene por el oír, viene como resultado de oír ¿qué? El mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Vea la palabra, porque ahí es donde vas a tener la fe, en la palabra. La fe que tú necesitas para la adversidad la vas a encontrar en la palabra. Ahí Dios te dice cómo enfrentar tu situación, cómo enfrentar la crítica, cómo enfrentar el juicio, cómo enfrentar la adversidad, cómo enfrentar el dolor, cómo enfrentar cada situación de tu vida. En la palabra está. Pero si no buscamos la palabra, no vamos a tener fe. No vamos a tener fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Así es de que te motivo a meterte más con la palabra, que nos metamos más con la palabra. Esta palabra tiene vida, es un manual de vida. Ahí está todo lo que yo necesito para tener una vida llena de beneficios, llena de bendición, llena de bienestar, llena de gozo, para sobrepasar las adversidades de la vida, para pasar los momentos difíciles, duros, amargos. Ahí está todo. Lo único que tú tienes que ir es a la palabra y llenarte de esa palabra para que tú puedas pasar al otro lado, como decía la palabra. Así es de que dejo este mensaje en tu vida para que lo recibas, para que lo medites. Ahí hay versículos bien interesantes que vale la pena ir a otras versiones y estudiarlos porque esos versículos son oro. Realmente la palabra es una bendición. Amén. Vamos a orar, vamos a terminar este tiempo de la palabra, darle gracias al Señor por esta palabra. Padre, gracias por esta tarde. Agradecemos, Señor, este mensaje, esta palabra, y te pido que no vuelva vacía, como dices tú, que con el propósito con el cual es enviada produzca fruto al 100%. En el nombre de Jesús, yo bendigo este tiempo, Señor. Yo bendigo esta iglesia. Yo bendigo a Israel. Bendigo a Colombia. Bendigo tu palabra, porque tu palabra tiene vida. Tu palabra tiene vida. Tu palabra tiene vida. Y esa vida, Señor, la recibimos en el nombre de Jesús. Bendecimos este tiempo. Bendecimos este tiempo de la palabra. Y pedimos, Señor, que esta palabra pueda
ser recibida con receptividad, con amor en cada familia y produzca fruto abundante en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bendiciones aquí.